Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a presentar el modelo de regresión lineal múltiple. Como sabemos, una de las herramientas estadístico-matemático más utilizadas en las ciencias sociales, particularmente en la administración y en economía, es el análisis de regresión lineal. La misma nos permite cuantificar el impacto que tiene una o varias variables denominadas independientes sobre otra variable llamada dependiente. Aun cuando con ciertas limitaciones, esta herramienta es de gran valía para entender y determinar el efecto que tienen las variables independientes sobre la dependiente. Vamos a presentar el modelo de regresión lineal múltiple a través de los componentes, de los 5 o 6 componentes de los cuales se establece. Comenzamos con el planteamiento del modelo de regresión lineal múltiple. El modelo de regresión lineal múltiple es aquel que se da cuando existen dos o más variables independientes y queremos verificar su impacto sobre una variable dependiente. Una limitante importante de este tipo de modelos es que este modelo requiere una relación lineal entre la variable dependiente y cada una de las independientes. Por lo que toca a la información, a los datos propiamente que pueden servir de insumo a estos modelos, pues tenemos los de corte transversal, que es información en un punto del tiempo para diferentes unidades. O también tenemos los datos de serie de tiempo, que corresponde a información, datos de diferentes puntos del tiempo para una sola unidad. O bien los datos en panel, que es una combinación de las dos dimensiones que se pueden tomar, que es la dimensión temporal y la dimensión transversal. Bueno, si regresamos entonces a las limitaciones, ya hablamos de que debe ser la relación debe ser lineal entre la variable dependiente y cada una de las independientes, mientras que la otra limitación es que las variables, tanto dependiente o independiente, sean numéricas. Evidentemente, este supuesto se puede levantar, aunque no lo haremos en esta ocasión. Para analizar estas dos limitaciones es importante realizar el gráfico de dispersión, así como observar la base de datos. El diagrama de dispersión es un gráfico que nos permite visualizar la relación existente entre la variable dependiente y entre la variable dependiente y cada una de las independientes. Dependiendo del software que se ocupe, es muy fácil conseguir estos diagramas de dispersión. Así, por ejemplo, vamos a utilizar datos de las variables precio, rendimiento de combustible, tamaño del quemacoco y el peso del automóvil. Es decir, tenemos 74 observaciones correspondientes a un lote de autos en donde vienen las variables precio, donde viene la variable peso, donde viene la variable rendimiento de combustible y la variable peso. En la siguiente diapositiva, en esta diapositiva se puede ver parcialmente la base de datos, así como el diagrama de dispersión. Aquí en el diagrama de dispersión se puede observar que hay una relación lineal aproximadamente entre el precio y el rendimiento, que es la variable MPG, y entre el precio y el peso. No así, no es tan clara la relación lineal con la variable quemacocos. Bueno, con ello tenemos el modelo de regresión lineal múltiple, el cual se sintetiza o se resume su planteamiento en la ecuación que se muestra en la diapositiva. Claramente aquí la relación es lineal con cada una de las variables
en donde los coeficientes beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4 son coeficientes a estimar, mientras que U es un término de error estocástico o aleatorio. El siguiente paso sería la estimación de los coeficientes de regresión. Se tiene que estimar a cada uno de estos coeficientes que se mostraron en la ecuación de regresión, ¿sí? Y la estimación, aunque existen diferentes métodos a partir de los cuales se pueden encontrar estos estimadores, estos coeficientes, ¿sí? El método de mínimos cuadrados es en principio el más fácil y el adecuado en esta situación. Este método busca minimizar la sumatoria de los errores al cuadrado. Para el modelo de regresión lineal múltiple resulta más adecuado trabajar con álgebra lineal. Eso quiere decir que el modelo queda expresado como la primera expresión que se encuentra del lado derecho. Un vector y es igual a una matriz de diseño X que multiplica un vector de betas más un vector de errores. Y el estimador viene dado por la matriz inversa de x' o de x transpuesta x multiplicada por la x transpuesta y vector. Bueno, en este cuadro se presenta la estimación de los coeficientes a través del programa de Stata. Aquí se puede ver que los estimadores son tanto positivos como negativos y también aquí están los errores estándar. Se puede observar que los coeficientes son, por ejemplo, en el peso, por cada libra adicional que aumente el peso del automóvil, el precio sube en $2, mientras que el rendimiento por cada milla por galón adicional, el precio bajaría en 56.19, mientras que en el quemacocos, por cada centímetro cúbico que aumenta el quemacocos, el precio del auto disminuye en $675. También se puede ver que los coeficientes no todos son significativos. De hecho, estamos pasando a lo que es la interpretación de los coeficientes, que es lo que acabo de hacer hace un momento. Es decir, los coeficientes beta 2 a beta 4 en realidad son coeficientes pendientes de un hiperplano que resume el impacto de x2 a x4 respectivamente sobre y. Beta 1 continúa siendo la ordenada al origen. Sin embargo, nos gustaría mejor interpretar a los coeficientes de la siguiente manera. Para beta 1 es el valor que toma y en promedio en ausencia de x2, x3 y x4, mientras que por su parte los coeficientes pendientes serían como el cambio en y ante un incremento unitario en x, ceteris paribus. Luego seguiría lo que es la inferencia estadística de los coeficientes de regresión. En el caso múltiple, en el caso del modelo regresional múltiple, los dos elementos de inferencia estadístico básico que se tienen en el modelo de regresión lineal múltiple son las pruebas de significancia global y las pruebas de significancia individual. En el caso de la prueba de significancia global, ¿sí? Lo que se hace es una prueba de hipótesis como la que se muestra del lado izquierdo, ¿sí? En donde se consideran a todos los coeficientes pendientes iguales a 0, versus la alternativa de que al menos uno fuera diferente de 0, ¿sí? Y se lleva a cabo con un con un estadístico de prueba que es una F. La regla de decisión será rechazar H0 si solo si el valor P es menor que 0. Y la regla individual pues sería el planteamiento de las hipótesis para saber cada una cuál es individual estadísticamente. Rechazar H0 en la prueba de significancia global implica que al menos existe un coeficiente diferente de 0. No rechazar H0 en la prueba conjunta global llevará a considerar que las variables asociadas a estos coeficientes no son relevantes para entender o explicar a la dependiente.
En el caso de la prueba de hipótesis individual, rechazar H0 en la prueba implica que la variable asociada es relevante. Para explicar a la variable dependiente ante la República, perdón, rechazar H0 en la prueba de hipótesis de la significancia individual significa que la variable asociada a ese coeficiente es significativa. No rechazarla significaría que la variable asociada a ese coeficiente no es significativa. Bueno, al igual que en el modelo múltiple, también es necesario contar con un indicador de la bondad de ajuste del modelo, es decir, que también reproduce los valores, el modelo de regresión, los valores observados. En este caso, ese coeficiente o ese indicador se llama coeficiente de determinación ajustado o simplemente R cuadrado ajustado. Lo que indica es la proporción de la variabilidad de la variable dependiente que es explicada por las variables independientes una vez que se ha ajustado por el número de variables independientes. Su valor se ubica entre 0 y 1 siempre y cuando haya valor de intercepto. Aquí, por ejemplo, tenemos para el ejemplo que estamos viendo, y la R cuadrada, en este caso la ajustada, es de 29.31% o interpretado en proporción 0.2931. También aquí en la diapositiva se muestra también la fórmula de calcular a la R cuadrada ajustada. Bueno, finalmente las extensiones que tiene el modelo. El modelo tiene varias extensiones que permiten validar sus resultados. ¿Sí? Principalmente tiene que ver con los supuestos de tipo estadístico en los cuales se sustenta. Es decir, estos supuestos corresponden a que el valor promedio de los errores es igual a 0, a la distribución normal del término de error aleatorio, a la homoscedasticidad del término de error y a la no autocorrelación en el caso de los términos de errores. Pero eso será tema de otro video. Por el momento podemos concluir que la herramienta de análisis de regresión lineal múltiple busca cuantificar el impacto que ejerce cada una de las variables independientes sobre la variable que es denominada dependiente. De inicio siempre es bueno verificar si la relación entre las variables es lineal. Mínimos cuadrados es el método más utilizado para encontrar a los valores de los coeficientes estimados. Y se puede realizar la inferencia estadística de los coeficientes ya sea de forma global o de forma individual. Por su atención, gracias.